La sociedad desde hace varias décadas pues, ha tenido una evolución importante. Tenemos varios aspectos relacionados por un lado con la industrialización, la migración, el acceso a la tecnología, que va cambiando nuestra cotidianidad, que va cambiando nuestras vidas, que va cambiando los estilos de vida, y eso necesariamente impacta a las familias, ¿sí? Hay una especie de relación dialéctica entre sociedad y familia. Entonces lo primero que quiero hacer es señalar algunos de los, digo, no es exhaustivo, pero algunos de los principales cambios que tienen que ver con los cambios familiares. Entonces, los cambios del entorno socioeconómico. Lo primero, bueno, las altas tasas de inmigración y el acelerado ritmo de urbanización, ¿sí? México es uno de los países que en los últimos años se ha urbanizado más rápidamente en el mundo. América Latina es la región del mundo que se urbaniza más rápidamente, y México es uno de los países, ahorita empieza a decrecer porque ya tenemos relativamente poca población rural, pero si nosotros vamos a los años 50, la mayor parte de la población mexicana era rural, y actualmente la mayor parte de la población es urbana. Evidentemente el cambio de vida en lo que significa la vida cotidiana y la vida familiar en un medio rural y un medio urbano es completamente distinta. Entonces, y bueno, Monterrey ha sido un caso muy particular, porque Monterrey es un polo de atracción muy fuerte, es uno de los grandes polos que durante varias décadas estuvo creciendo a ritmos muy altos, superiores al 6% anual, junto con la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara. Y el caso de Nuevo León es el más típico de todo el país, porque es, junto con el Distrito Federal, son las entidades que son más urbanizadas de todas. Otro aspecto importante de los cambios sociales que impactan a la familia es el proceso de industrialización, y que además va acompañado por un proceso de terciarización de la economía. Bueno, Monterrey también, aquí Nuevo León es un estado muy específico en términos de cómo se ha ido industrializando, y el sector terciario particularmente, y esta parte del sector terciario es muy importante porque impacta una de las variables claves en la cuestión familiar, que es el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, y que tiene que ver mucho con los cambios que se dan al interior de la familia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven los datos, el sector terciario creció del 23% hasta no, aquí debe ser hasta el 55%, ¿sí? Bueno, por otro lado, bueno, la cuestión de la globalización cultural y la penetración y valores de modelos alternativos de vida y de familia. Con esta modernización que estamos viviendo, con esta industrialización, con esta urbanización, va habiendo un mayor desarrollo de los medios de comunicación. La gente tiene cada vez más acceso a los medios de comunicación. Si veíamos que en 1950 la mayor parte de la población era rural, y en aquellas épocas las áreas rurales estaban muy descuidadas, muy pocas tenían electricidad, no tenían acceso a medios masivos de comunicación, si acaso el radio. Actualmente, con la vida urbana, con el acceso a las tecnologías, se tiene también mayor acceso a la comunicación y a una globalización que no solo es económica. La globalización tiene más de cultural que de económico. Los ritmos de vida se van haciendo parecidos a los que ocurren en otros países, los estilos de vida, incluso los valores, de alguna manera vamos imitando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Monterrey, de Nuevo León, tomamos mucho como modelo a la sociedad norteamericana. Es como que el prototipo que quisiéramos de sociedad a la que mucha gente quisiera tener acceso. Entonces, los estilos de vida se van asemejando, y eso hace que también los cambios familiares vayan siguiendo tendencias similares a las que han seguido los países desarrollados. Ahorita lo vamos a ver más específicamente, cómo las grandes tendencias que sigue la familia son muy parecidas a las que han seguido familias de otros países, sobre todo más desarrollados, quizá unas décadas un poquito más tarde, pero las grandes tendencias son las mismas. Y eso hace, bueno, pues junto con los procesos que ya habíamos hablado de industrialización y de urbanización, que se vaya dando esa transformación rural-urbana, con la migración interna, la gente, no solo la que se va a Estados Unidos, sino la que se mueve dentro del país, se va dando una pérdida de identidad local. Monterrey, ustedes lo saben, está constituido por un enorme porcentaje de gente que no es originaria de Monterrey.
Y si nos vamos a 2 generaciones, posiblemente el 75% de la población no tenga raíces de Monterrey. Algunos son del propio estado, pero muchísimos son de otros estados de la República, San Luis Potosí, Zacatecas, etc. Entonces, eso va haciendo que la gente va perdiendo su identidad local, original, y se va adquiriendo un perfil de cultura modernizada. Hace muchos años Luis Leñero había hecho un estudio muy interesante de tipologías de familia en función de aspectos culturales, y él decía que se podía hacer una tipología muy grande, pero él dividía en 3 grandes categorías, y hablaba de la población, de la cultura folco-indígena, que es la que predomina más en el sureste del país, de la cultura tradicional rural, que era la cultura que hasta hace unos años era dominante en México, porque como les decía, la mayor parte de la población era rural, y la urbana moderna, y caracteriza cada una de ellas. Entonces la urbana moderna va viendo una ruptura con, por ejemplo, el pensamiento mágico religioso, va viendo una ruptura con cierto tipo de valores asociados con la procreación. Hoy en día, por ejemplo, todavía hoy la fecundidad en medios rurales es el doble que en medios urbanos. ¿Por qué? Tiene que ver con muchos aspectos, pero tiene que ver con la manera en la que se percibe la familia, a los hijos, con el valor que le damos a los hijos, el significado que tienen los hijos, ya sea como bastón de vejez, como un elemento más para una unidad que es una unidad de producción en medio rural, o como una unidad de consumo en medio urbano, en donde el hijo, en vez de tener un beneficio, representa un costo en términos financieros, ¿no? Bueno, por otro lado, y a pesar de las enormes diferencias que tenemos en términos socioeconómicos, sabemos que México es un país de grandes desigualdades sociales y socioeconómicas, sin embargo ha habido un acceso al consumo que es innegable, ¿sí? Muchos dicen que no ha evolucionado la situación de pobreza, riqueza en México, que hay más pobres hoy que antes. La verdad es que eso es cuestionable, porque hoy en día las maneras de medir la pobreza son mucho más sofisticadas que las que había antes. Entonces, antes decía que el 40% de la población mexicana era pobre, pero la manera de concebir la pobreza era una muy distinta a la que se establece hoy en día, en la que algunos dicen que anda alrededor de 50, 48 o 52, dependiendo de los indicadores. Entonces, sin embargo, ha habido, a pesar de todo, cierta movilidad social. Dado que las clases rurales y las gentes de estratos desfavorecidos tienen más hijos que las gentes de estratos menos desfavorecidos, los que están un poco mejor, si no hubiera habido cierta capilaridad social, cierta movilidad social, tendríamos mucho más pobres hoy que los que había antes. Sin embargo, sí ha habido cierta penetración hacia estratos un poco superiores y sobre todo mayor acceso al consumo. Si ustedes recuerdan, en los años 50 todavía se medía en los censos la población descalza en todo el país. En Nuevo León eran de 32.154 personas, que era el 4.34% de la población total, y eso Nuevo León, que era un estado altamente urbanizado ya desde entonces, comparado con los estados del sur o incluso con muchos estados del centro. Hoy en día ya no hablamos de población descalza, hablamos de la población que no tiene acceso a la televisión o a teléfonos celulares, etc. Entonces, de alguna manera, y no quiero negar las diferencias socioeconómicas que son muy importantes, sí ha habido un cierto acceso al consumo que de alguna manera también va a modificar la cotidianidad de las personas. La facilidad de comunicarse, el hecho de tener aparatos electrodomésticos en la casa que pueden facilitar, digamos, las tareas domésticas, etc.